Amigos, amigas de Arsenal en América, acá estamos un lunes más en este espacio en vivo a través de Big Up. Te invitamos a que vengas a los streams y si nos estás viendo en YouTube, suscríbete a este canal, no cuesta nada, es un clic. Estamos muy contentos con el crecimiento que experimentamos en cada contenido. Ha sido un año de muchísimo crecimiento también para este espacio, así que muy agradecidos con todos y todas. Y este es el tradicional episodio de nuestros podcasts. Como cada lunes, vamos a hablar de lo que sucedió con el Arsenal el fin de semana. En este caso disputó la fecha número 17 de la Premier, un partido muy exigente, una visita al Hill Dickinson Stadium. El Arsenal que se impuso 1-0 ante el Everton, 1-0 to the Arsenal, gol de Víctor Gyökeres de penal. Para un Arsenal que jugó un partido donde mayormente manejó el ritmo del juego, pero también por momentos tuvo que transitar algunos pasajes de caos, un poco de turbulencia, un arbitraje un poquito inconsistente, incompetente, como son los de la Premier. Finalmente tuvo que esperar el Arsenal a que corra el reloj hasta los últimos minutos para sellar una victoria importantísima que le permite recuperar el trono, porque el Manchester City, que estaba a 2 puntos, había ganado su partido previamente, había superado al equipo de Mikel Arteta en la tabla por un par de horas y el Arsenal con su victoria vuelve a colocarse en lo más alto en una jornada donde también ganó el Aston Villa. Así que esta pelea por el título sigue muy latente entre estos tres equipos. Por el momento los villanos también prendidos ahí en la parte alta de la tabla y un Arsenal que lidera llegando a la Navidad por tercera vez en los últimos 4 años. Las 2 veces anteriores el Arsenal no se quedó con el título. ¿Será la tercera la vencida? Bueno, esa es la pregunta que planteamos acá y le doy la bienvenida a Mati Terzic. Mati, victoria 1-0 para el Arsenal en cancha del Everton, un partido donde se sufrió, pero no tanto porque el Everton haya generado chances o porque Raya haya tenido que responder con tapadas espectaculares, sino porque al equipo le costó convertir goles. De hecho, tuvimos 2 tiros en los palos en el segundo tiempo. Sí, yo no me acuerdo de una tajada de Raya, la verdad. Pero pasó eso. Pasa lo mismo que siempre pasa cuando tenés una ventaja de un solo gol y se van acercando los 45 del segundo tiempo. Te pones nervioso. Pero después uno vuelve a mirar, analiza un poquito lo que fue la segunda parte del segundo tiempo y decís, pero la pelota la manejamos nosotros, Everton no pateó el arco, ni Saliba ni Hincapié tuvieron que hacer salvadas espectaculares. Está bien, sí, los nervios están porque venimos de la mala experiencia de Wolves, pero el partido en general fue como controlado por Arsenal y me parece que ese fue el plan. Ya mirándolo en frío, el plan iba por ahí, bajarle el ritmo, controlar la dinámica del partido, controlar el tempo del partido. Y si entraba la de Trossard, o entraba la de Zubimendi, o entraba la de Saka que sacaron en la línea, se termina el partido en ese segundo tiempo. Totalmente. Creo que eso hubiera sido fundamental para liquidar el pleito antes de que termine el juego, pero hubo que esperar hasta el pitazo final, ¿no? Hubo esa tensión en un estadio del Hill Dickinson que la verdad que recibió al Arsenal con mucha euforia, ¿no? Hubo hasta un tifo especial que a mí me sorprendió porque en los partidos que he visto del Everton, jugando de local, no he visto que hayan recibido así a ningún otro equipo. La verdad que me sorprendió bastante el clima, ¿no? La atmósfera, pero en definitiva quizás supongo que tenga que ver no solo con que juegan contra el puntero, sino más también con este horario nocturno que instaló la Premier Sí. para las festividades, ¿no? Como que la noche da para meterle un poquito de color a las gradas. Y la verdad que un tifo muy, muy particular para recibir al Arsenal y el clima era caliente ya en la previa y se dio un partido bastante intenso, ¿no? En muchos aspectos del juego. Sí, a nivel físico era un poco lo que esperábamos, ¿no? Sabemos que una de las fortalezas de Everton es esa, presionar, buscar, pero no desbocadamente, digo, no se van a regalar en defensa solo por ir a buscar un poco arriba, pero claramente ellos no nos dejaron jugar, no había forma no le encontramos la vuelta, mejor dicho, a salir jugando y a encontrar superioridad en el mediocampo, y no sé, en el principio recurrimos mucho tipo, a esas diagonales clásicas para Saka. Lo buscó Rice, lo buscaron un par de jugadores en ese sentido, y Sí. nunca le terminamos de encontrar la vuelta al principio y después nos fuimos acomodando, hubo algún ajuste ahí con la línea de 3, 4 que a veces generamos. Timber tuvo un poquito más conservador, después Odegaard fue el que bajaba bastante a ayudar. Eh, en definitiva, en el primer tiempo, ¿cuántas tuvimos? Además de del gol de Gyökeres. Tuvimos alguna, pero nada demasiado... Eh,
Sí, en el primer tiempo el Arsenal tuvo, peligroso. Mati, 6 tiros, 6 intentos, uno solo al arco, que me imagino que debe haber sido el gol, 6 intentos. Sí. Mira, justamente te quería poner acá, mientras hacemos la introducción y después vamos a ir desmenuzando un poco lo que ha sucedido, las estadísticas generales del partido, porque creo que en líneas generales, como decimos, un partido del Arsenal completo, el resultado se queda un poco corto y eso es lo que también genera un poquito de tensión hasta los minutos finales, ¿no? Hasta el pitazo final. El partido termina con estas estadísticas, ¿no? El Arsenal gana 1-0, pero un índice de goles esperados de 1.81, cercano al segundo gol también. Tuvo 2 tiros en los palos, recordemos, ¿no? Palo de Trossard en el segundo tiempo y palo de Subimendi. Que los tiros en los palos no cuentan como tiros al arco, creo, ¿eh? Eso No, para no que lo cuenta. tengamos en cuenta. Insólito. No se puede Porque creer, pero es así. sí, eso de las estadísticas, la verdad que es raro, pero fíjense que el Arsenal tuvo 13 intentos, 13 tiros contra 5 del Everton, un tiro al arco del Everton, pero fíjense que el índice de goles esperados del Everton es de 0,2. 0,2. Y al descanso, el índice de goles esperados del Everton era de 0,0. En ese primer tiempo, el Everton prácticamente que no se acercó al área de Raya, que estuvo muy seguro, con pies y con manos, ahora vamos a hablar de él. Y el porcentaje de posición de la pelota es ampliamente superior para el Arsenal, ¿no? En ese sentido, las estadísticas muestran un partido donde el Arsenal fue dominante. El resultado es corto, pero el equipo controló el juego. El partido fue nuestro, básicamente. Y ellos, a ver, el Everton de Moyes es esto. Y este año les está yendo mejor que el año pasado, pero es esto, buscar acortar los márgenes, mantener todo bien chiquitito, bien corto, bien ahí poco dinámico, cortado, buscar alguna oportunidad medio o de segunda pelota o de pelota parada y ver qué logran y tratar de llegar al final del partido con una distancia corta en el resultado. Por suerte para nosotros y por mérito nuestro, no patearon al arco, es lo que te decía, estaba buscando cuál fue el tiro este que decimos que Sí. dicen las estadísticas que fue al arco. Yo sinceramente no recuerdo atajadas de No, no me Raya, lo habrá sido acuerdo. un cabezazo, algo flojito, porque Raya o cortó el centro o directamente ellos ni llegaban a patear. Sí, sí, yo tampoco lo recuerdo, ¿eh? La verdad que no recuerdo ese tiro del Everton que se marcan las estadísticas. En definitiva, un partido muy seguro a nivel defensivo, pero en ataque, la verdad que ahí está un poco el déficit. Creo que el Arsenal, y lo comentaba Diego Latorre en Twitter, y creo que es un buen tópico para este inicio, es el Mm. equipo más sólido de la Premier, decía Diego, pero también no le surge fácil el gol. Diego dice que es una mezcla de rigidez con un marcado déficit individual en algunas Sí, posiciones. Creo que hay un poco ahí sí, de sí, sí. argumentos válidos para marcar lo que es este Arsenal. Yo creo que el Arsenal a día de hoy es un equipo muy mental, Mati. Me parece que la mentalidad es su atributo principal, ¿no? Lo que sostiene a este equipo. Y vos podés tener un partido como el de Wolves, donde el equipo está extenuado, agotado, un poquito abrumado, muy sobrecargado, y podés tener un partido como ante Everton, donde el equipo se lo ve un poquito más fresco, pero también no tan conectado con su fútbol, con su mejor versión, porque venís de una semana entera sin jugar. Recordemos que el Arsenal había tenido una semana sin fútbol por calendario, 2 días de descanso después de Wolves, una semana para preparar este partido ante Everton, y creo que esto de las lesiones y que el Arsenal no pueda aprovechar de forma prolongada y consistente a sus mejores jugadores, hace que tampoco pueda construir esas conexiones, esas sociedades. Entonces creo que la mentalidad es fuerte porque el equipo se siente puntero, ve que tiene los recursos, hay un grupo de jugadores de altísimo nivel, que la verdad que responden muy bien, pero también tantos contratiempos y un calendario tan exigente que no te terminan dejar de despegar ese potencial que todos vemos en el equipo, ¿no? Creo que pasa un poco por ahí. Sí, coincido con el diagnóstico de Diego, creo que es algo que, a ver, no es por sacarle mérito a Diego, siempre que dice algo del equipo lo escuchamos porque tiene otra visión y tiene otra experiencia, pero en ese sentido es bastante claro que el déficit de Arsenal principal es el tema de la creatividad, de la generación de juego y la generación de jugadas peligrosas. Justamente, si vas al mercado que se hizo en el verano europeo, Gyökeres, Madueke y ese, son 3 jugadores cuya principal característica no es la creatividad, no es la conexión con sus compañeros, sino son las apariciones ofensivas determinantes. O sea, y básicamente patean mucho al arco. Para resumir, los 3 son jugadores que toda su carrera fueron de mucho remate al arco con velocidad de resolución en el área rival o fuera del área rival. Y eso es lo que buscamos incorporar. Y la segunda parte de eso, yo coincido más con lo que decís vos en el sentido de que la falta de
de conexiones y la falta de acostumbramiento y las nuevas dinámicas del equipo en ataque nos está costando un poquito, las lesiones no ayudaron en ese sentido, pero claramente el déficit sigue siendo marcar el segundo gol, porque el primero en general no nos estaba costando demasiado, si bien llega bastante tarde en promedio, en minutos creo que estaba detrás del 55. Claro. No solemos marcar ni goles tempraneros ni goles en el primer tiempo, sino que más tenemos esa paciencia que para mí es positiva de todas formas, porque muestra que estamos hablando de un equipo maduro, de un equipo que no se desespera, de un equipo que confía en sus capacidades y es capaz de esperar el tiempo exacto para apretar al rival, porque también sabemos que los rivales en los primeros tiempos es cuando mejor están físicamente, Claro. cuando más siguen el plan del técnico para tratar de frenarnos, porque la mayoría de los equipos lo que hacen es tratar de frenarnos. Entonces, hay cosas buenas y cosas malas que para mí las vimos el otro día. Lo bueno es el manejo del tiempo del partido, la dinámica positiva que generás con la pelota y sin la pelota, no permitirle tiros al rival a nuestro arco, más allá de ese que aparece en las estadísticas, y el déficit es ese mismo, es la falta de creatividad, la falta de remates al arco, por más que tuvimos 2 tiros al palo, por más que tuvimos alguna que otra de córner, el casi olímpico de saca de vuelta, para Al mí final. quiere clavar uno antes de fin de año. Sí. Algo de eso, y nos falta Gabriel, no nos olvidemos de eso, nos faltan algunas variantes en ataque Sí. y en defensa sobre todo, pero me parece que fue un partido que demuestra los beneficios y los déficits de este plantel. Sí, sí, creo que sí. Vamos a entrar en el análisis más profundo, a empezar a desmenuzar y como siempre empezamos con las formaciones, nuestra pizarra táctica acá en Big Up. Así salieron los equipos a jugar, Mati, este partido. Bueno, el Arsenal con Raya, Timber, Saliba, Hincapié y Calafiori que retornaba después de su fecha de suspensión. No había podido jugar ante Wolves por acumulación de tarjetas amarillas. El mediocampo predilecto, ¿no? Este creo que es el mejor mediocampo que puede poner el Arsenal con Odegaard, Zubimendi, Rice, ese trío que intercambian muy bien las posiciones, ¿no? Por momentos es Zubimendi el que está en la base, por momentos Rice, Odegaard, ahora lo vamos a hablar. Y en la delantera saca Gyökeres y Trossard, que a día de hoy para mí es la mejor opción en el extremo izquierdo, contra un Everton que tenía algunas bajas sensibles, ¿no? La de Ndiaye, la de Idrissa Gana Gueye, que están jugando la Copa de África. Ndiaye es el jugador más habilidoso, el número 10. Idrissa Gana Gueye, uno de los pilares en el eje, ¿no? Juguero Bunan y Garner en esas posiciones. Charlie Alcaraz, que se ganó un lugar como titular ante las bajas también de Diouf Rijol, que está lesionado, un buen jugador que tiene ahí como media punta. Tierno Barry de número 9 y, bueno, los dos centrales que son unas bestias, Tarkowski King, Mikolenko Bryan. Y un Everton que por momentos Mati pasaba a jugar así, ¿no? Como una especie de 4-5-1, sí, con Alcaraz metiéndose también entre los pivotes y con Barry también dando defensa, ¿no? Contra un Arsenal que ganaba metros, Trossard iba a este duelo, Saka iba a este duelo, Gyökeres fijando a los centrales, y bueno, Rice con Zubimendi también en la base, Odegaard también jugando en esta zona. El que empuja en la izquierda también es Calafiori, que a veces aparece por acá. Y así más o menos un Arsenal instalado en campo rival, ¿no? Timber también que a veces se para en esta zona, y el Arsenal que queda a veces más o menos así, con esta estructura, una especie de 2-3-5, con Timber y Calafiori también ganando metros en la línea final, y así más o menos se desarrolló sobre todo el primer tiempo del partido, donde el Arsenal pudo jugar un poco más instalado en campo rival y el partido no fue tan de golpe por golpe, ¿no? Sí, fue básicamente el dominio nuestro. Me parece que al principio nos costó encontrarle la vuelta a su presión, el famoso bloque medio de ellos, porque no es que nos venían a buscar muy arriba, pero tampoco nos dejaba seguir jugando. Zubimendi no tenía lugar, Odegaard tuvo que bajar muchas veces a buscar la pelota, que no está necesariamente mal cuando hace eso Odegaard, porque si encontramos la vuelta para generar superioridad y atrae jugadores rivales Odegaard, eso te puede dar un poquito más de espacio más adelante. Rice también en algunas circunstancias se tiró un poquito más atrás de lo habitual. Después Timber ajustó y venía un poco más atrás. Calafiori estaba también como un poco pasado. Yo sinceramente le doy mérito a Moyes y a Everton en ese sentido, que nos obligaron a hacer cosas que nos incomodaron en ese primer tiempo. Sí. Pero así todos fuimos superiores, me parece, en la primera etapa. De vuelta, volvemos a lo mismo. Yo tengo anotadas solo cosas nuestras. No tengo situaciones de riesgo de Everton. Tal vez yo no las recuerdo, me las olvidé. No. De todas formas, ellos tuvieron algún momento de semi-control del juego,
pero la mayoría del primer tiempo la pelota fue nuestra y el partido fue nuestro. Sí, creo que hubo una leve incomodidad en esos primeros 10, 15 minutos, ¿no? Hasta que Sí, el equipo hizo un sí, poquito de pie. Ahí, esto que vos hablabas, cómo se alternan Odegaard, Zubimendi y Rice para sacar la pelota. Y creo que tener un pivote como Zubimendi te permite hacer estas rotaciones, porque Zubimendi también sabe ganar metros, jugar de espaldas, algo que quizá con Thomas Partey no sucedía, pero Zubimendi tiene esa capacidad, ¿no? Tiene también ese alma medio de número 10 de enganche y puede jugar a distintas alturas, entonces a veces le da la base a Odegaard y él gana metros adelante, y van intercambiando, van rotando. En ese sentido, el Arsenal tiene variantes que las tiene que empezar a desarrollar, ¿no? Este funcionamiento todavía no está desarrollado, porque ¿cuánto han jugado los tres juntos? no, Poco, poco, entre muy lesión poco. de Odegaard, entre algún partido que te falta Rice y las rotaciones, porque estás obligado a rotar por las competencias. No se ha podido, la verdad, desarrollar mucho estas variantes. Y después ahí el Arsenal de a poco empezó a encontrar sus chances de peligro. Zubimendi remató de media distancia, salió muy desviado, un rechazo corto de King, un cabezazo de Gyökeres, que esa jugada nace con una gambeta de Raya y un pase filtrado. Exacto, exacto. Y quiero que hablemos un poquito del partido de Raya, porque si bien estuvo seguro con las manos, con los pies también tuvo que demostrar bastante su calidad, porque el equipo, y sobre todo también en el segundo tiempo, donde Everton se animó a presionar un poquito más, atrajo al rival y jugaba esos pases ahí en salida que a nosotros nos da un poquito de temor, de tensión, porque cualquier error puede terminar en catástrofe, pero el equipo la verdad que se mostró muy seguro con esa salida desde atrás, jugando desde abajo, ¿no? Que para mí eso fue parte del planteo original. Fue una búsqueda después de esos primeros 10, 15 minutos que decías vos, que sentimos un poquito, que es lo mismo que pasa siempre cuando vas de visitante contra un equipo que es de los buenos o que está a mitad de tabla y sobre todo con una hinchada como la de Everton, que después de algunas cervezas, quizás a las 8 de la noche inglesa, un poquito más tarde tal vez, estaban como metidos y con ganas de generar el título del día, ¿no? Digo, Arsenal una vez más no puede de visitante contra un equipo de mitad de tabla, no fue así por suerte, pero me parece que uno de los objetivos de Arteta era ese, bajarle un poco el ritmo, silenciar al estadio, que lo logramos. Cuando fuimos al entretiempo, el estadio estaba en silencio absoluto. Creo que Debo tuiteó sobre esto en un momento. Estaba ahí como para ponerles el pie en el cuello y no dejarlos levantarse nunca más. Pero Claro. lo logramos en ese sentido. Nuestra posesión, nuestro manejo del partido, nuestro manejo de los tiempos fue lo que nos permitió también tener cierta tranquilidad en defensa, y Raya es fundamental para eso. Lo necesitamos para bajarle el ritmo al partido, para salir jugando con un poco más de confianza, por más que después no pudiéramos hacer circular la pelota por el medio, por más que después o Hincapié o Saliba o Calafiori o Timber o el que sea que esté jugando en esa zona terminara buscando largo porque no había espacio en el medio. La tranquilidad de Raya genera tranquilidad en el resto del equipo. Sí, él pone la pelota abajo de la suela y Sí, ahí empieza, ¿no?, el equipo a buscar esas rotaciones para tratar de dar opciones de pase. Y por momentos, bueno, hubo pases con riesgo, pero el riesgo asumido desde también con muchísima compostura, ¿no? El equipo, buena compostura con la pelota. Como digo, a nivel mental vimos un Arsenal mucho más fortalecido después de un partido donde lo habíamos visto muy abrumado ante Wolves. Creo que ante Everton se vio un equipo un poquito más fresco, pero obviamente falta fluidez, falta vuelo futbolístico, porque eso se va ganando también con el correr de los partidos, y no hemos tenido tanta comodidad en el calendario ni todos los jugadores disponibles para poder construirlo. Entonces hay que entender que ahí recae un poco este equipo que juega con un poco de freno de mano y que parece que no despliega todo su fútbol. Hay que tener paciencia y ojalá que el equipo también encuentre esos momentos para seguir desarrollándose en su funcionamiento. Y llega el primer gol del partido, Mati, minuto 26-27. La verdad que lo de O'Brien fue insólito. insólito. De hecho, Yo, en la jugada anterior lo empuja Gyökeres, que ahí, ojo, porque estuvo yo al límite. Ese lo pedí más que el penal. Yo no me di cuenta, pensé que había cabeceado Calafiori mal. ¿No? Y Claro, después de la primera repetición decís, pero esto es mano. O sea, sí, en sí. la primera rep lo que ves es al tipo levantando la mano así. ¿Qué está haciendo? ¿Le habrá pegado? Yo seguí pensando que Calafiori había cabeceado. Y después, primero que no entiendo cómo el árbitro no lo vio de una. Estaba de frente a la jugada, Estaba, pero tenía lo la tiene que visión ver. perfecta. Encima subió las dos manos, Rodrigo. O sea, insólito. Un tipo Insólito. alto, además. Sí, O'Brien es un central que juega de lateral y es un tipo alto. sí, sí, es verdad, central reconvertido a lateral, tal cual. Y no, la verdad que una mano insólita.
Increíble cómo el árbitro no lo cobra en primera instancia, tiene que ir al VAR a ver la jugada y bueno, era muy evidente porque Calafiori llegaba a pleno para el cabezazo y O'Brien pone las dos manos, no una, pone las dos. Y penal para el Arsenal. La pelota primero la agarra Odegaard. Sí. Y a mí me llamó la atención, dije, ¿va a patear Odegaard? No. En un momento, cuando ya estaban todos los jugadores acomodados, cuando ya se había disipado la espuma y todo el barullo, Odegaard le da la pelota a Gyökeres. Arteta dijo que los pateadores designados son tres: Saka, Odegaard y Gyökeres, y que lo definen ellos en la cancha. Y los jugadores le dieron la posibilidad a Gyökeres de que patee el penal en un momento donde Gyökeres necesita confianza, Mati. Me parece que fue importante para él hacerse cargo. Lo pateó con una violencia, ¿no? Una pegada brutal. No le dio chances a Pickford, básicamente. No, y sabemos que es un gran pateador de penales. Si no me equivoco, creo que los últimos 19 los metió. Y suele patear así con potencia, va variando un poco los palos, las alturas, las ubicaciones de la pelota, pero es medio como inatajable cuando pateas así. Por más que vayas de hecho, Pickford eligió bien el lado, pero no tuvo tiempo ni de reaccionar, porque la pelota medio como fue a altura un poquito por encima de la media. Viste que a veces cuando el arquero va a un lado y no llega, por lo menos trata de meter la mano. Acá no tuvo ni tiempo Pickford en ese sentido. Y yo tenía confianza con Gyökeres y los penales, me parece que no hay dudas ahí, y está bueno, me pareció positivo. Me hizo acordar un poquito aquel penal que Havertz pateó contra Brentford de visitante, si no me equivoco, cuando estaba también atravesando una sequía de goles. Sí. Lo que pasa con Gyökeres es que el problema no es ese, no es que patee mal los penales o bien los penales, sino que me parece que estamos necesitando un poquito de variedad en ataque y creo que quedó en evidencia los tres últimos partidos cuando ingresó Gabriel Jesús, que es otra cosa que te da en ataque. El tema que para mí, el principal problema de Gyökeres para mí fue la lesión de Havertz. Porque al no estar el alemán, ni hablar de Jesús, pero bueno, hablando principalmente de Havertz, al no estar el alemán, como que tuvimos que sí o sí apoyarnos en él para todo. Claro. Y es claro que te saca cosas en ataque, te saca circulación, te saca combinaciones, te saca un poquito de fluidez en ataque, y tiene varios déficits que me parece que tiene que mejorar, como sus uno contra uno o sus duelos físicos que uno lo ve tan gigante y tal vez le reclamas un poquito más de presencia y de triunfos en esos duelos mano a mano, sobre todo cuando son físicos. Sí. Pero en cuanto a penales, me parece no hay nada que reprocharle y esperemos que le sirva, que le dé confianza a sus compañeros y que tenga un poquito más de esas chances de 9 clásico, de Palermo en Boca, que necesitamos un poquito más de él. Sí, 100%. A ver, creo que Gyökeres es un especialista, podríamos decir, en penales. Desde que debutó en Sporting de Lisboa, había pateado 17 penales y había convertido todos. 17 de 17. En Premier League ya convirtió un penal. Recuerden, ante Leeds, en el 5-0, el quinto gol, él cierra también convirtiendo de penal. Ahora es su segundo penal en el Arsenal, vuelve a convertir. En ese sentido, 100% de efectividad, tanto con Sporting como con Arsenal hasta el momento. La verdad que lo hace bien, pateó fuerte. Gyökeres que convierte su sexto gol esta temporada, lleva 4 goles en la Premier. Llevaba 5 partidos sin convertir, después de que volvió de la lesión. Ante Burnley había hecho un gol y salió en el entretiempo lesionado, después estuvo de baja y llevaba 5 partidos sin anotar. No fue titular en todos, ¿no? Fue volviendo paulatinamente. Y no es su sequía más larga. Él ya estuvo 9 partidos sin convertir en esta temporada con el Arsenal. Bueno, evidentemente su inicio es un poco lento, pero yo creo que tiene que ver con todo lo que decís vos, Mati, ¿no? La lesión de Havertz, sobrecargado, sobreexigido, siendo la única variante como 9 titular para el equipo, porque Gabriel Jesús también estaba lesionado, y tener que rendir y performar desde el primer minuto, obviamente, es una exigencia muy alta. Lo que sí también esto que vos decís, sus cualidades, ¿no? Porque hasta se lo ve a veces desincronizado con el equipo. Hay una jugada donde Odegaard conduce y él tiene la posibilidad de pedir la pelota al espacio y se le junta un poco en vez de abrirse y manejar esa distancia para poder recibir la pelota con comodidad para definir. Y a veces no llega, no intuye. Algo que dijo también Diego Latorre cuando hicimos el último stream. ¿Cómo puede ser que Merino, siendo mediocampista, tenga mejor olfato que Gyökeres, que es 9? Bueno, pero tiene que ver para mí con un jugador que todavía está en proceso de adaptación. Y hay que esperarlo, y ojalá que mejore, y ojalá que pueda ser mucho más eficiente en sus movimientos, ¿no? Y en cómo conecta con el resto del equipo, porque hasta acá no lo hemos visto.
y su técnica tampoco es tan pulida. Entonces también hace que no esté tan en sintonía con el resto del equipo, ¿no? Sí, sí, creo que también la ausencia de Odegaard, la ausencia de Saka, tantos cambios en ataque. Nadie esperaba que fuera nuestro Haaland, ¿no? Yo simplemente quería que fuera un jugador de 10, 15 goles por temporada, 15 más que 10 sobre todo, que aportara un poquito a nivel físico, que le diera descanso a Havertz y que fuera uno más de estos 5 o 6 jugadores que necesitas que te hagan 15, 10 por temporada, que lo vengo diciendo hace muchos años y no sucede. El tema es, como decía vos, la lesión de Havertz, la lesión de Odegaard, el entrar y salir de Trossard, el entrar y salir de Madueque, Saka también que tuvo un poquito de algo de ausencia, ese que entra y sale, que también es un jugador de momentos, no es un conector, no es un, como decía Diego el otro día, no es un estratega, es un jugador de impacto. Entonces, como que, a ver, no es que le saca, no es que le resto importancia a los déficits de Gyökeres y todo lo contrario, los marqué hace Sí, sí, 2 minutos. Pero también hay que mirar un poquito más al equipo. Hubo una jugada particular, una semicontra que Odegaard conduce y Gyökeres corre hacia la derecha, que no terminaron conectando porque o el pase fue malo, o el movimiento de Gyökeres fue malo, para o mí las se le dos pegó cosas al mucho, mismo como te decía, para mí como que se le junta, en vez de darle esa tiempo. brecha para el pase. Pero Eh, para mí siempre es el pasador el que tiene que mirar el movimiento del receptor. Y Odegaard supuso que Gyökeres iba a hacer algo, cuando en realidad vos tenés que ver hacia dónde está yendo el jugador. Porque si el pase era con un ángulo distinto, un poquito menos más en diagonal adelante, hacia quizás, afuera, ¿no? exacto, se la da más adelante, te define de primera, y ya estamos hablando de otra cosa. Sí. No, lo mismo en la que tuvo él, que giró en el área, y Tarkovsky lo defendió espectacularmente bien, tanto que terminó siendo saque de arco. Pero son esas cositas que me parece que tenemos que ajustar con Sí, él, sí. y él tiene que ajustar con nosotros, digo, las dos cosas al mismo tiempo, y quizás estás hablando de otra cantidad de goles. A ver, no es Haaland, no va a ser Haaland nunca, no es Isaac, pobre Isaac, por cierto, qué forma de empezar su carrera en Liverpool, Terrible. pero no, falta algo ahí. Yo creo que sí, no es que el equipo no lo busque, porque leo mucho también, no lo busca, No, no, el no, no. equipo lo busca, pero no terminan de conectar por H o por B, ¿no? O sea, por el pasador o por él. Él también me Sí, parece que a veces intuye mal o decide mal en sus movimientos, o eso, no está fuerte porque tuvo una lesión y le está faltando fortaleza física, confianza, que me parece que en su arranque de temporada era lo que lo sostenía. Él era nuevo en el equipo, pero llegó con muchas ganas, se puso la camiseta 14 y vino con un ímpetu tremendo, pero obviamente ante tanta exigencia, ante tanta presión y encima te lesionás, bueno, empezás a sufrir un poquito todo el contexto y nada, hay que tener paciencia y esperar que mejore. Ojalá que Gyökeres mejore, que mejore el equipo y que todos mejoren y podamos ver más goles de él. Este penal es importante seguramente para eso y así se cerró un primer tiempo donde el Arsenal pudo manejar, ¿no?, el ritmo del juego. De hecho, Everton no tuvo un solo tiro en no. todo el primer tiempo y es la primera vez que le pasa desde que se registran estadísticas, desde la temporada 2003-2004, en un primer tiempo como local en la Premier. Everton no tiene ningún tipo de intento. Bueno, lo que El índice decíamos, de mirá. goles esperado era 0,0. Mirá, mirá, no sabía esa estadística, de hecho sospechaba que no había atajado raya, pero de vuelta, para mí ese es el plan, era el plan de Arteta. Mantener a raya a Everton a fuerza de dominar los momentos del partido. Y lo logramos en ese primer tiempo. El segundo ya fue otra historia, me parece. Y el segundo, la verdad que un poquito más caótico, Mati. Arranca Sí, con una chance clarísima de Saka, buena combinación con Timber, la saca Tarkovsky en la línea, y ahí el tremendo. Arsenal empezó a ir, pero hubo un pasaje de caos, de juego sucio, de duelos, de un equipo que tuvo que atravesar una turbulencia, Barry que simula una falta en la puerta del área de Subimendi. Después también está esa jugada 50 y 50 con Saliba, que es demasiado exagerada para mí de Barry. Y la Sí, Premier League dijo que el contacto no fue lo suficientemente fuerte, ¿no? En tal su cual. cuenta oficial. Sí, esa fue la conclusión, es lo que decíamos antes. La xenofobia inglesa está muy presente siempre, y si eso lo hace un jugador inglés es un penal clarísimo, y eso lo hizo un jugador extranjero, no lo fue. Ellos son muy de señalar la simulación o la exageración de los contactos, y creo que por eso no cobraban penal, porque dijeron que la exageración de Barry no era demasiado. Para mí era penal, yo sinceramente pensé que lo iba a cobrar,
sobre todo después de haber cobrado el primero, tras revisión de VAR. Este también hubiera sido un penal tras revisión de VAR. Hubo revisión de VAR, no del árbitro, pero sí Claro. de la gente del videoarbitraje. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo pensé que lo iba a cobrar. Si se lo hacen a un jugador de Arsenal, para mí debería haber. Yo Yo lo quiero que me pido. lo cobren. Exacto, tal cual. Y esa es la vara con la que hay que medir los penales. Si te lo hacen a vos, querés que te lo cobren. En este caso, me parece que debería haber sido penal. Pero bueno, zafamos de esa. Suerte del Sí, campeón, diría alguno. Regalito de Navidad, diría otro. Dios quiere. Pero sí, creo que esos primeros 15, 20 del segundo tiempo se generó un momento de caos que hasta por momentos se despertó un poco a la gente y la gente despertó un poco al equipo, que es lo que yo me temía que podía pasar, pero después de vuelta volvió la calma. Sí, Volvió Raya a tener la pelota, Subimendi se despertó, Rice empezó a correr como un caballo, que hasta ese momento no estaba en su mejor partido. Después en un momento se despertó, como hace siempre Rice. Cada vez que lo veo a Rice liderando con entusiasmo, no me olvido de la frase de Seba en el asado que fuimos a comer hace unos meses, eh, y fue una un lindo contrapunto entre vos y él. Vos decías, este es el equipo de Odegaard, porque uno lo ve como a imagen y semejanza del técnico, y Seba dice, este es el equipo de Rice. Rice se tiene que hacer cargo de esto. Y hay partidos como el del otro día que para mí son muestra de que si le soltás un poco la rienda, este es el equipo de Rice, porque jugamos bien cuando él juega bien, claro. dominamos al equipo rival cuando él está en su máximo esplendor físico. Y es como que para mí Rice en un momento dijo, bueno, basta, se terminó, dejamos de pelotudear, vamos a jugar en serio, a tener la pelota, a bajarle el ritmo al partido y a dominar hasta el final. Y así fue, tuvimos 2 tiros a los palos, tuvimos dominio de pelota, fuimos a bancarla al córner. Everton solo nos complicó con pelotas largas, Sí. no generaron juego de ningún tipo en ningún momento, y Raya en todos los centros, una confianza No, que te pleno. da ese espectáculo. A mí me pasa lo mismo con Martínez en Argentina. Tira un centro el equipo rival y sabes que Dibu va a ir a buscarlo y lo va a agarrar en el 99% de las oportunidades. Bueno, Raya lo mismo. Y eso te genera tranquilidad. Porque Sí. sabes que las pelotas largas son complicadas y sobre todo si hay una segunda pelota que queda bollando por ahí. Raya no anula las segundas pelotas. Total, total. Creo que es el equipo de los dos. Me parece que cuando hay que hacerse cargo de la creatividad, de la elaboración, de ser un equipo creativo, Odegaard es inmejorable. Y Odegaard Sí, es el Arsenal, con lo bueno y con lo malo, o sí, sea, sí. con toda su elegancia, su creatividad y su fútbol espectacular, también con sus lesiones, con sus intermitencias, que es un poco la representación de una identidad futbolística, y creo que Rice es también el gen Arsenal más competitivo, ¿no? Ese gen Arsenal que hemos visto en los equipos de Graham, en los equipos del Arsenal más rocosos en la historia que han ganado cosas, y creo que Rice en un partido físico, porque el Everton es un equipo físico, ordenado, de duelos, que hace gala de eso, muy equipo de Moyes, ahí es donde apareció Rice, ¿no? Cuando el partido entró en la turbulencia, entró en el caos, Rice dijo, acá estoy yo para poner el pecho Ah, y hacerme cargo de la situación, y la verdad que sí, tuvo un segundo tiempo sobre todo muy, muy a la altura de las circunstancias, ¿no? Estando en todos lados, mordiendo, haciéndose cargo, conduciendo, muy completo el partido de Rice. Tenemos ahí unas estadísticas para mostrar rápido, que nos mandó Debo, le mandamos un fuerte abrazo, lo extrañamos a Debo, che, muy completo. todo el mediocampo es de él, Sí, básicamente. sí, Salvo sí. donde saca, te dejo ahí la banda derecha, haz lo que quieras. El resto es mío. Exacto, exacto. El equipo como que se vuelca un poquito a la izquierda para dar espacio también a Saka, Timber y a esas y a Odegaard también por Es ese una lado, pero toda la cobertura del centro a la izquierda, Declan Rice, ahí están todas sus intervenciones, sus pases progresivos, Eso te iba a eh, decir. la verdad que 14 pases progresivos en toda la Un cancha, montón. Es un sí, montón para un tipo que vos decís, no, bueno, es un caballo de que te arrastra el equipo físicamente. No, porque además genera casi se perdió una asistencia porque Odegaard Trossard abrió demasiado el pie y la terminó tirando al pegando el palo, palo. Sí. pero esa contra la lideró él y atrajo y condujo hasta que obligó al defensor a salir y ahí se la dio a Trossard, pero además con una sutileza. El pase a Trossard para alguien que viene corriendo 40, 50 metros, conduciendo la pelota, atento a lo que viene de atrás, atento a lo que está a sus costados, darla con una sutileza así al ras del piso para que Trossard solo tuviera que definir, eso te habla de un tipo que tiene calidad, además de físico. Sí. Fíjense acá, más a la izquierda, están las estadísticas de recuperación de pelotas. 10 pelotas recuperadas, 2 de 3 tacles, 66,67% de efectividad.
2 intercepciones, 3 duelos aéreos. Acá están todas las estadísticas y la verdad que es un partido descomunal de Declan, que Sí, fue una de las figuras del equipo. En un sí. momento álgido, en un momento caliente, sacó a relucir su faceta de líder. No es la primera vez, una vez más Rice poniendo la cara por el equipo. Y el partido, la verdad, que terminó sin sufrir tanto, Mati. El Arsenal no sufrió en los últimos minutos. De hecho, la termina aguantando en el córner. Martinelli, que le dio descanso a Trossard en un momento donde ya el Arsenal estaba un poquito más en bloque 4-4-2. Gabriel Jesús, que entró bien, Sí. es muy diferente a Gyökeres, ¿no? Es muy diferente, ¿eh? Aparece por todos lados. La verdad que conecta con el equipo con mucha facilidad. Y un Arsenal que terminó con 2 tiros al palo, con algunos errores no forzados también, ¿no? Algunos pases defectuosos, algunas situaciones donde el equipo se lo vio un poquito impreciso, pero en líneas generales, un partido donde el Arsenal mayormente dominó y ganó con justicia, ¿no? Justo ganador. Sí, me parece que esa es la clave. Y es la imagen que queremos ver cuando termine un partido en el que tenés una ventaja de un solo gol, no es los 11 en nuestra área esperando que el rival encuentre un vestigio para meter una pelota filtrada, sino lo contrario, que es lo que vimos el otro día, Jesús llevándolo al córner, Calafiori siendo conservador, pero yendo a buscar para adelante, el equipo eh, alejando el peligro de nuestra área, del área de raya. Me parece que lo vimos eso, y es lo que quizás si no hubiera pasado el partido contra Wolves, o si esto no hubiera pasado después de aquel partido contra Wolves, en el que a todos nos quedó un sabor bastante amargo después de esa victoria que vino de la mano de 2 goles en contra, hubiéramos visto con otros ojos lo que pasó el otro día, porque yo vi un poquito de enojo también y un poquito de bronca con la falta de creatividad o la falta de impacto en ataque, pero me parece que son este tipo de partidos los que si no podés meter más de un gol, lo importante es no darle vida al rival. Y cuando el rival empezó a volver a respirar, lo que hicimos fue ahogarlo con tenencia de pelota. Y así hasta el final del partido. Ellos no generaron, la verdad. No, en ningún momento yo sentí miedo de que Everton nos pudiera empatar. A ver, puede pasar. Nos pasó contra Wolves, nos empataron con el primer tiro al arco en ese partido. Después, por suerte, lo terminamos ganando. Y sabemos que puede pasar en cualquier partido, pero si no pudiste meter el segundo, no te tires atrás. Tené la pelota, buscá espacios, hacé correr al rival, defendete con la pelota. Sí, sí, 100%. Coincido plenamente. Un Arsenal que logra 3 puntos, Mati, importantísimos. Sí, Triunfazo al sí, límite, como hemos dicho en este canal, pero justo ganador importante. y clave para recuperar el trono, ¿no? Clave para volver a ser punteros. Nos vamos punteros a Navidad, Mati, por tercera vez en los últimos 4 años. Las 2 veces anteriores, la verdad que el Arsenal termina segundo. ¿Será la tercera la vencida, Mati? Tengo un gráfico ahí Bueno, que habla un poco de esto, pero bueno, ojalá que este equipo pueda romper con ese maleficio, entre comillas. Las últimas 8 veces que el Arsenal llegó líder a Navidad, no salió campeón ninguna vez. Las últimas 2 fueron recientemente con Arteta, temporada 23-24, temporada 22-23. La 22-23 me acuerdo de ese fútbol espectacular, récord de puntos, el equipo que recién asomaba, llegó Gabriel Jesús, llegó Zinchenko y dimos un salto de calidad tremendo. llegó el La Mundial y se nos fue toda la 23-24, mierda. claro, la 23-24 puede ya desde otro lugar, pero también yendo más atrás, fíjate, 2007-2008 el Arsenal termina tercero, termina primero en Sí. Navidad, pero tercero el año. ¿Esa es La la temporada, temporada de la lesión de Eduardo o estoy sí, confundido? es esa me Bueno, parece, Mati. La pelea con el bueno, Manchester United, sí. claro. Esa rotura de pierna de Eduardo nos descuarejingó la temporada, me parece. Y la Total, 2002-2003 fue un golpe no me duro. acuerdo yo. Fue un golpe muy duro. Sí. 2002-2003, la temporada previa a los Invencibles, el Arsenal termina segundo. Se estaba cocinando algo, ¿no? Bueno, No sin pudo, este segundo puesto no existen los Invencibles, me parece. totalmente. Fíjate más atrás, 89-90 el equipo termina cuarto, 86-87 termina cuarto también, temporada 51-52 termina tercero. Lo cierto es que las últimas 8 temporadas que el Arsenal llegó líder a la Navidad, no salió campeón. No debería importarle a nadie. Así como no debería importarle a nadie, creo que lo dijo Saka después del partido del otro día, le preguntaron por Manchester City y él lo que dijo está muy bien porque me parece que es lo que tiene que ser el sentimiento dentro del vestuario. Sabemos que depende de nosotros y no nos importa lo que hacen los demás. Y para mí la actitud tiene que ser esa. No importa dónde estás ahora, no tiene ninguna importancia qué pasa en Navidad. Lo que importa es dónde estás en mayo, ¿no? Y Sí, ahí es, y creo que la mentalidad del equipo está ahí. Así como
me parece que estamos elogiando la paciencia del equipo, la confianza con la que juega en los primeros tiempos, el no apurarse, el no forzar situaciones. Me parece que eso, si eso lo terminamos trasladando a la temporada en sí, puede llegar a ser positivo y puede terminar con cosas importantes, porque Sí. creo que la mentalidad del equipo está clara en lo que tienen que hacer, en cómo lo tienen que hacer y en dónde estamos ahora. No estamos ni en la mitad del torneo todavía, ¿no? Van 17 fechas, 17 fechas, no es ni la mitad del torneo. A Es nadie así. le importa la tabla de posiciones a esta altura. De hecho, Mati, creo que das en la tecla con el tema de la mentalidad y creo que a partir de esta estadística que, como dice Julio Obregón en el chat de Big Up, y yo iba a ir a ese punto, son datos acomodados a una narrativa. Me parece que Exacto. está exactamente apuntado. ¿Qué tiene que ver la Navidad con el fútbol? Pregunta Julio, y me parece que tiene exactamente que ver con eso. Y creo que a raíz de esto también se ha construido esa narrativa de que el Arsenal es un equipo pecho frío, pero nada tiene que ver porque ni siquiera representa la primera rueda del campeonato, ni siquiera representa una estadística real, sino que es un relato acomodado a un equipo que quiere ser bastardeado completamente. Y nosotros, que somos los hinchas de ese equipo, sabemos muy bien el recorrido que ha habido en esas temporadas. Vos recién decías, bueno, en una temporada estábamos puteros, se rompió el tobillo un jugador importantísimo y el equipo se cayó a pedazos. La 2022-2023 sabíamos que el equipo no estaba preparado para ser campeón. Y en ese sentido se vienen partidos importantes, Mati, para seguir demostrando que el Arsenal es mejor equipo que el año pasado. Hablábamos antes de este partido ante Everton de 6 partidos por delante que el Arsenal en el mismo fixture de la campaña pasada no había ganado. Y vamos a ver lo que viene por delante y los resultados que habíamos tenido anteriormente, porque hay que tratar de aprovechar para seguir cosechando puntos, como vos bien decís. Son partidos clave para mí, ¿eh? Hasta la Fíjate, vuelta de Champions es todo Premier y un poco de FA Cup. totalmente. Fíjate, a ver, bueno, el Arsenal que gana un partido que había empatado ante Everton la temporada pasada. De hecho, el Arsenal solamente de sus últimas 7 visitas a Everton había ganado una sola. No veníamos bien de visitante ante Everton. Se ganó un partido importante para despojar fantasmas, para seguir rompiendo con esos estigmas que son Sí, importantes. sí. Y ahora estamos 8 puntos mejor que la temporada pasada, con respecto a los mismos fixtures y cruces según equipos y localidades. Fíjate lo que viene, Mati. Va a tocar Brighton este próximo fin de semana. Tenemos partido de Copa de la Liga, que ahora vamos a hablar, frente a Crystal Palace. Pero después vendrá Brighton. Cerramos el año con el Aston Villa. Bueno, se vienen 5 partidos para el Arsenal, donde ojalá pueda mejorar su rendimiento y sus resultados, sobre todo sus resultados. Si después de estos 5 resultados, de estos 5 partidos, que esperemos que sean victorias todos, y todos pueden serlo tranquilamente, hay que ver también dónde quedan parados nuestros perseguidores, porque si al Liverpool y al Villa les ganamos, un poquito que al Villa le pinchamos la burbuja, porque como suele pasar con los equipos de Emery, y hay una sed de revancha, me parece, en ese partido que se viene para cerrar el año, y lo mismo contra Liverpool, me parece que tenemos ahí una cuenta pendiente, Sí. y al City en esas mismas fechas se le viene Nottingham, Sunderland, Chelsea, Brighton, un par de partidos por copas, United de visitante, que puede pasar cualquier cosa, y ahí, después, antes del regreso de la Champions, que es el 20 de enero, hay que ver dónde estamos parados. De acá a un mes, a ver, yo lo vengo diciendo desde que empezó la temporada, de acá a un mes, de acá a un mes, de acá a un mes, es que estamos en la parte en la que realmente solo importa mirar en el corto y mediano plazo, no puedes Partido mirar a más partido, allá de Mati. eso, tal cual. Partido a partido, y ahora viene Crystal Palace de Copa de la Liga. Vamos a ver qué equipo pone Mikel Arteta. Ojalá que un equipo competitivo, que podamos pasar a las semifinales. Ya está Chelsea en las Sí, sí, semifinales. Va a ser una eliminatoria, la de semifinales, a doble partido. Puede insólito. ser una eliminatoria muy reñida con Chelsea a doble partido si es que el Arsenal supera al Palace. Después, del otro lado, están Newcastle y Manchester City. Vamos a ver también cómo sigue ese cuadro. Pero ojalá que clasifiquemos. Vamos a ver el partido en Big Up, lo digo para todos y todas, los esperamos en la reacción en vivo al partido de Crystal Palace este martes, todos y todas invitados para ver ese partido juntos. Y 6 años de Mikel Arteta, Mati, se cumplieron en estos días. Bueno, hubo también, no sé si viste, artículo de Jay McNicholas, de Sí. Athletic. Vos laburás en los medios, yo he laburado mucho también, ya sabemos cómo funciona esto. Hay que marcar un poquito la agenda, hay que meter un poquito de artículos de contenido alusivos. La verdad que se generó un poquito de ruido en las redes sociales, ¿no? Y Arteta que no se va a quedar mucho tiempo, cuidado.
Después el artículo decía completamente, Y daba se otro trató, panorama, ¿no? Daba otro sí. panorama. No sé cómo lo viste vos la situación. A mí estas cosas sirven un poquito también para reflexionar y mirar para atrás, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegó Arteta, éramos un club derrotado, éramos un club que venía de 10 años en el que no se nos daban las cosas a nivel resultados, eh, más allá de los triunfos en FA Cup, los últimos 2 o 3 años, más 2 que 3 de Arsène, fueron un poquito tensos a nivel hinchada, las discusiones estaban muy marcadas por la negatividad. Después llegó Emery y un poquito que nos limpió el paladar, pero esa limpieza duró una temporada y en la segunda empezamos a ver los agujeros y las grietas que había en el equipo. Y llegó este tipo, y obviamente que no fue trabajo de él nada más, pero llegó este tipo con una mentalidad que no veíamos hace muchos años, quizás desde la primera etapa de Arsène, una mentalidad para cambiar no solo el once, la forma de jugar, la forma de presentarse como equipo frente al resto, sino la dinámica del club, la dinámica de cómo se hacen las cosas en el club. No es casualidad que hoy en día la academia tenga los resultados que está teniendo con la cantidad de jugadores que está sacando. Pero hay como un cambio, es lo que decíamos antes, no estábamos primeros antes de empezar el partido y era rara la cosa. Bueno, yo me acuerdo cuando el objetivo era Champions, terminar cuarto, sumar 60 puntos y ganar la Tottenham. Esos eran los logros de la temporada. Nosotros vivimos eso. Y esto no significa darle carta blanca al técnico para que haga lo que tenga ganas y que pase lo que tenga que pasar. No, es reconocer hacia dónde nos trajo en estos 6 años. De un club quebrado emocionalmente, quebrado mentalmente, a un club que solamente piensa en ganar. Y eso es en gran parte por culpa de él, por mérito de él más que por culpa de él. Entonces, al mismo tiempo que podemos criticar las cosas que creemos que hace mal, o los cambios que hace mal, o los planteos que hace mal, o las compras que hace mal, hay que tener presente dónde estábamos y a dónde estamos ahora. Y esto, insisto, no es darle carta blanca, sino reconocer el trabajo hecho por un tipo que genuinamente siente muchas cosas por este club. Y se lo ve en cada conferencia de prensa, cada vez que le preguntan por el club, cada vez que habla del equipo, del plantel, se lo nota, y eso no es fácil de conseguir. No va a haber muchos Mikel Arteta en nuestra historia, como no hubo muchos Arsène Wenger, como no hubo muchos George Graham. Hay mucho más técnico que va y viene, mucho más Unai Emery que Mikel Arteta. Sí. Entonces hay que reconocer cuando las cosas, cuando tenés enfrente algo extraordinario, es difícil reconocerlo, porque después cuando miras para atrás te das cuenta, pero en el momento está bueno darse cuenta de lo importante que está pasando. Cuando está pasando algo importante, es clave darse cuenta y reconocerlo y tratar de disfrutarlo. Totalmente, grandes palabras, Mati. Y tomo un dato ahí que pone Santi Yanán en el chat de Big Up. 16 de los 33 campeones de la Premier no fueron primeros en Navidad. Es puro Está guiri 50-50. 50-50, La déjate de estadística joder. se acomoda para que el Arsenal quede mal parado. Así que no se empantanen, no se contaminen de lo que Ah, se dice por exacto. afuera, porque si uno piensa que tiene un equipo malo, que no, las cosas no van a salir, crean en este equipo y en esta conducción, porque realmente estamos en una posición que yo no imaginaba. Cuando empezó este ciclo, la verdad, le ponía mucha ilusión, obviamente, al trabajo de Arteta, Exacto. pero estamos experimentando un crecimiento muy grande y ojalá que Arteta pueda ganar ese trofeo grande, porque va a desbloquear, como él dijo, psicológicamente muchas cosas para que después se siga ganando, porque el primer trofeo grande es importante, sobre todo para un entrenador que esta es su primera experiencia. No nos olvidemos que Arteta, por más genio que es y por más gran trabajo que hace, él agarró el Arsenal después de ser ayudante técnico. Es su primera experiencia en el fútbol Sí. profesional y ha aprendido a ser técnico con el Arsenal. Y ha mejorado un club en su proceso de aprendizaje propio y cambió la cultura completa de un club. Y quiero cerrar también con las palabras de Arteta después del partido. Dijo: estoy contento con el resultado, con grandes partes de rendimiento, ante un rival muy bien organizado. El partido puede volverse caótico y mayormente no lo permitimos, salvo en alguna secuencia del encuentro. Dice: en la segunda parte tuvimos varias ocasiones para marcar el segundo y hasta el tercero, pero no lo hicimos. Al final se puede sufrir, pero no sufrimos porque no coincidimos nada. En general los márgenes podrían haber sido mayores. Y acá quiero entrar en esto que dice: hay que disfrutar el proceso de ganar. Iremos a lugares difíciles, pasaremos momentos difíciles, hay que lidiar con muchos contratiempos, pero estamos en la cima. Hay que trabajar para el siguiente partido, tratar de mejorar y asegurarnos que todos
tengan ese espíritu y esa energía. Si adentro del vestuario están buscando eso, hagámoslo también como hinchas. Estamos ganando. Yo sé que no es el mejor funcionamiento, el mejor Arsenal, el más elegante, el que nos entra por los ojos y nos enamora. Pero valoremos el lugar en el que estamos. Estamos ganando todos los putos partidos y somos punteros de la Premier y de la Champions. Vamos a confiar en eso. Vamos a confiar en eso porque tiene que venir lo mejor. Merecemos lo mejor. Sí, me parece que sí. Está todo encaminado. Falta un montón, pero está todo encaminado. Hasta aquí entonces nuestro análisis. Muchas gracias a todos y todas los que han acompañado en Big Up. Si viste esto en YouTube, botón suscribir, lo tenés que apretar y ya a nosotros nos das una mano gigante. Regalito de Navidad, podemos pedirlo como regalito de Navidad. ¿Nos quieren regalar algo para Navidad? Clic en el botón suscribir y eso realmente nos va a ayudar mucho. Pulgar arriba al video también. Dejen un comentario que leemos todo. Muy atento a todos los comentarios y muy agradecido también con la gente que se suma a este espacio con el tono correcto, ¿no? Con argumentos, con su visión, con su opinión, pero con respeto, que es lo más importante. Así que gracias, de verdad muy agradecidos. El abrazo para Debo, lo estamos esperando, seguramente, ojalá, y un 2026 con más participaciones y de vuelta acá en la mesa para escucharlo, que siempre es muy nutritivo. Y agradecerte a vos, Mati, también por cada lunes. Nos vamos a encontrar el lunes que viene, en el último lunes del año, ¿no? Último lunes del año. Señor. Sí, señor. Se termina el 25, insólito. Estamos muy viejos, Rodri. Estamos muy bien. Pasa el tiempo, es inevitable. Sí. Pasa el tiempo, es inevitable. Sí, bueno, Mati, abrazo grande para vos, abrazo grande para todos y todas los que nos acompañan siempre. Y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao.